Ya estamos con el profesor Alejandro González, nuestro profesor de historia preferido. ¿Cómo está Alejandro? Bienvenido. Muy bien, pues mi querido Hassan, ¿cómo estás tú? ¿Y cómo están No todos faltaba los más. radioescuchas, los Sí, televidentes también? también tenemos Aquí? televidentes, Sí, sí, pues pues hay de ahora todo. tenemos gente que nos ve. No son muy Claro. bonitos los monos, pero ¿qué le No, vamos a no, hacer? pero algo le Es lo que hacemos hay, peor es aquí, más que pues al sí, laucha. sí, pues. Así no solamente escuchar nuestras voces, Claro, también nos pueden ver y ahí se pueden y ahí arrepentir. se desilusionan. Pero a usted le gusta ver imágenes, nos Eh, puede ver ahí en YouTube, nos puede ver en Instagram y nos puede ver en, ¿qué más queda? En Facebook Facebook y también, alguna otra cosita más. Twitter también, le ponemos claro, en sí. Twitter ahí, no hay problema. Sí, Incluso les puedo mandar el aquí video por le paloma hacemos mensajera, también, sí, si es si necesario. necesita, sí. Si Tenemos quiere, paloma usted trae un maestra. pendrive y se puede llevar los videos también para la Claro, casa, también. queda todo grabado ahí, ¿por qué no? Estamos en mayo, muchas Sí. efemérides, muchas cosas han pasado, desde el terremoto de Valdivia, el más reciente, y todos los combates varios de la Guerra del Pacífico. Claro, exactamente. Y justamente la guerra del Pacífico, que es lo que traigo hoy día más preparado. Se me había olvidado lo del terremoto de Valdivia en lo Sí, agregado, pues ¿ah? no, si ve. Sí, el terremoto más grande registrado en la historia. Registrado, porque no sabemos qué otros movimientos Claro, teóricos pueden haber pudo habido haber antes de los habido, registros. seguramente hubo otros tectónicos también Claro, ahí en la pero, prehistoria, pero no claro, quedaron. claro, no hay registro. Claro, Richter no había nacido todavía. Richter no Es nacía, antiguo, pero sí, nunca sí. tanto. Mercalli Claro, tampoco. acuérdese que en sus tiempos las pirámides y la ¿Tú te esfinge, acuerdas de eso? claro, y todo eso era tropical, había ríos, mucha agua por Sí, ahí pues. hace 20.000 años atrás. Bueno, de hecho, cuando tú miras, por ejemplo, un mapa de Irak hoy día, Ujú. te das cuenta que la confluencia, se produce una confluencia entre el río Tigris y el Éufrates, que es a donde nace la civilización mesopotámica, pero resulta que como el mar se ha recogido, esa confluencia, ahora se formó la confluencia de los ríos y llegan como uno solo al Golfo Claro, Pérsico. Pero ya, antiguamente llegaban separados, ve. porque toda esa zona costera, digamos, de Irak hoy día estaba cubierta de agua. Y ahora que amenazan que van a subir los mares, ¿y qué si los mares bajaron? Lo que pasa es que Van a volver antes a recuperar su cauce. su cauce normal nomás, sí, Exacto. sí, la cosa es, bueno, ya. Pero allá vamos. Proceda A nomás con, propósito del mar, por supuesto, sí, no hablando del podemos mar, dejar en el mes pasar del mar. exacto. ¿Y por qué es el mes del mar? Por lo que es la gesta del 21 de mayo, tanto el combate naval de Mm, Iquique como el olvidado siempre combate naval de Punta Gruesa. Más que hablar de los detalles que son bastante conocidos sí. del combate, hay varias anécdotas, fíjate, cosas simpáticas vinculadas al combate naval de Iquique y al combate de Punta Gruesa. Por Mm. ejemplo, una es que si tú juntas las letras de los 5 buques que se encuentran en la rada de Iquique el 21 de mayo en la mañana, forman la palabra Chile. Oh, Sí, pues si tú juntas las iniciales, tienes la C de la Covadonga, la H del Huáscar, la I de la Independencia, la L del transporte en la mar, también llamado LOA, ah, que pertenecía a la familia Cousiño. Y, veo bien. y que nunca lo mencionan porque en realidad no combate, pero está presente en la RAA porque eh, como Iquique pertenecía todavía, estaba en manos peruanas, no tenían dónde abastecerse de carbón los buques. Entonces, en la mar, que pertenecía, como le digo, a la familia Cousiño, los dueños de Lota, y en las minas de Coronel, trasladaba el carbón para abastecer a los buques. Por lo tanto, estaba presente ese día. Ya. Y por último, la E de la Esmeralda. ¿Viste? Forma la palabra Chile. Mire, Chile, mire qué bonito. Claro. Qué casualidades tan casuales, ¿no? Sí, hay muchos temas casuales dentro de ¿cómo se llama? Del combate naval de Iquique. Bueno, el tema de la relación de Prat, por ejemplo, con el teniente Uribe y con Condel antes del combate. Porque Prat con Uribe son como una especie de primastros. Ah, Lo que pasa es mire. que Jacinto, Estaban emparentados. claro, lo que pasa es que la mamá de Luis Uribe queda viuda. Y Mm. cuando ella enviuda, doña Rosario Rego, si mal no me acuerdo el nombre, se casa con Jacinto Chacón, Ah, tío ya, ahí está, po. directo de Arturo Prat Chacón. De Chacón mismo. Y de hecho, Jacinto Chacón, que era un destacado abogado y político liberal, es quien matricula a ambos en la escuela naval. Por eso Mire. entraron, siento que Uribe creo que era un par de años mayor que Prat, pero entran juntos. Y como para que pudiera entrar Arturo y pudieran ser compañeros, falsearon la edad. Ah, Sí, dijeron que, bueno, que tenía un abogado. claro, que tenía 12 años. Y por eso lo aceptaron.
Y no tenía 12. Y tenía 10 años cuando entró a la escuela. Imagínate, a los 10 años ingresando a la escuela naval. Y eso que Arturo Prat fue un niño bien enfermizo. A ver si no vas a ser marino de ahí De los hecho, 10 años. justamente su vínculo con el mar nace porque se le aplicó una serie de tratamientos, no me puedo acordar el nombre, un apellido medio alemán, que era una técnica para fortalecer las defensas de los niños, que consistía en baños con agua fría, ojalá agua de mar. Ah, Y eso hacía que desde chiquitito a él lo fueran llevando constantemente a la zona de Cauquecura, ya. al mar. Bueno, también hay un periodo donde viven en Valparaíso la familia Prat, para poder darle estos baños de mar a Arturo de chiquitito. ¿Tú sabías, Hassan Ay, Mendoza, me dio que frío. Arturo Prat fue víctima de bullying en su niñez? No me diga. Cuando todavía no se usaba el término bullying. No. Pero ¿cómo se les ocurre? Arturo Prat, como era flaquito, medio enfermizo, entonces hubo unos cabros que le empezaron a hacer bullying. Y Arturo Prat no halló nada mejor que solucionarlo de una forma muy propia de él como persona, a pesar de que era una persona bastante civilizada, pacífica, etcétera, etcétera. Le robó un machete a su abuelo. Oh. Estamos hablando de esto antes de irse a la escuela naval, o sea, Sí, menos sí. de 10 años. Y lo llevó fondeado. Ujú. Y cuando llegaron más encima, Prat les había dicho a los que lo molestaban que él se enfrentaba a ellos, pero uno a uno. Y cuando le dijeron que ya, que no hay problema. Y llegaron en patota. Y Claro. llegaron a pegarle el cuadrillazo, Claro. y Prat sacó entre la ropa el machete, no los agarró a tajos, pero les empezó a repartir planazos con el machete Uy. y le sacó la mugre, por no decir otra cosa, Uh. a la cuadrilla que le hacía bullying, y nunca más le hicieron bullying. Parece ser la única forma de En algunos solucionarlo. casos. Yo no debo decir esto en mi No. calidad de docente, No, en pero absoluto. no lo estoy presentando como un ejemplo, sino solo como una No, anécdota. no, es una Por anécdota favor, histórica. porque si no van a llegar No, acá no. después a decir que uno incentiva la violencia en los Sí. colegios. No, para nada. Jamás se Eh, diría eso. Fíjate que el otro que tuvo una anécdota bien simpática, dos anécdotas que son las de Ignacio Serrano, que es uno a veces comete el error de pensar que Ignacio Serrano era el segundo al mando de la Esmeralda, pero el segundo era Uribe. Ignacio Serrano era el tercero. De hecho, era teniente segundo de la Armada. Pero también había sido compañero con Prat y con Uribe. Sí, eran todos juntas. Conde, el Prat, Uribe, Serrano, Latorre, Jorge Montt. ¿Quién se me queda en el tintero? Pero son varios capitanes. Manuel Thompson fue profesor de ellos, que es el que muere después, el Huáscar. Que es la otra placa que está, pues son tres placas las que hay en el Huáscar. Una es la de Prat, la de Grau, y la tercera que es la de Manuel Thompson. Fue profesor de ellos en la escuela. Y por eso este curso se le llama el curso de los héroes. La generación que ingresa en 1858 a la escuela naval se le conoce como el curso de los héroes. Oye, aquí Bueno. no tenemos calle Montt en Los Ángeles. Sí, está la calle Manuel Montt, Manuel Montt. que es tío de Jorge Montt Ya. y papá de ya, Pedro Montt. Ya. Sí, está la calle, en Jardín de la República está la Ya. calle Manuel Montt. Ah, ya, no, Sí. es que uno que no va para allá. Claro. Usted no, Ahora sí usted no está bien. frecuenta esos No, lugares, no, claro, no. esos No ando parajes por de la esas ciudad. partes, usted sí. Yo, usted sabe, Sí. recorro por todos lados. Muy bien. Solamente haciendo investigaciones. ¿eh? Por supuesto. Por eso es que Y usted las, puede funciones, encontrarse. y las funciones de corretaje también. Usted se puede, claro, se puede encontrar aquí al profesor en horarios y lugares extraños que usted Claro. pueda pensar, pero no. Él anda haciendo investigaciones históricas. Siempre, toda la Sí. vida. Bueno, Ignacio Serrano, cuando lo fueron a bautizar, era tan Sí. mañoso cuando chico Ya. que No me al diga. cura que le estaba bendiciendo y que le Ah. echó el agua, le mordió la mano. No tenía ni dientes, yo creo que. Ya lo mordí. Curiosamente, era un sacerdote peruano. Ah, ya empezamos con problemas. Venía ya con dramas con Ya tenía problemas con los peruanos. peruanos No, por desde la favor. cuna, literalmente. Mira. Y lo otro que es, se comenta poco, bueno, la gente que ha ido al Huáscar, comúnmente los marinos ahí sí entregan esta información, pero quizás recoge poco la historia. En el primer abordaje muere Prat, el sargento Aldea queda herido, y este famoso marino desconocido, que al parecer era un Anselmo Ganave, pero todavía no hay certeza exactamente de quién fue, pero ellos, bueno, Aldea queda herido, muere a los par de días, el 24 de mayo muere el sargento Aldea, pero Serrano, que salta después en el segundo abordaje con 12 marineros, queda muy herido. Y lo que hace Grau es
en una de los camarotes dejarlo, o sea, darle atención médica. Y Serrano no halló nada mejor que tenían de estas lámparas de encina, de aceite, perdón, y con las pocas fuerzas que le quedaban, dio vuelta la lámpara en el camarote para prenderle fuego Ándame. desde adentro al Oh. Huáscar. O sea, no, si No. y, y, Porfiado, el, y el porfiado. esfuerzo por estirarse, pescar la lámpara y botarla, fue lo que le causó la muerte finalmente a Ignacio Serrano. O sea, Mira. literalmente murió combatiendo hasta las últimas. Hasta las últimas, no. Bueno, Mira, esa no la sabía. el Huáscar, si bien uno siempre, incluso han habido voces que han dicho de repente, ¿por qué no le devolvemos el Huáscar a Perú? Pero la verdad las cosas es que si lo pensamos objetivamente, el Huáscar combatió más bajo bandera chilena que bajo bandera peruana. Ujú. Porque el Huáscar estaba recién entregado a los peruanos cuando se produce la guerra del Pacífico. Y alcanzó a estar en funciones durante la guerra, ¿cuánto? 8 meses, más o menos. Ujú. Hasta el combate de Angamo el 8 de octubre de 1879, cuando lo toman los chilenos, y de ahí hace su carrera militar, digamos, en activo, en la escuadra chilena. De hecho, es uno de los buques que participa de la Revolución del 91, de la sublevación de la Anda, escuadra, en ya. 1871. Uno de los buques que se subleva es el Huáscar. Por Mira. lo tanto, podemos decir que en realidad, simbólicamente se asocia a Perú, pero es más chileno que peruano. Para que veas tú. Excelente. Bueno, precisamente el otro buque, porque también uno tiene la imagen, como el combate que más se recuerda siempre es el de Iquique, que el Huáscar era el buque más poderoso de la Armada peruana. La verdad es que no era el más poderoso, sí era el más moderno, era el más nuevo, que era un monitor, en el fondo un buque blindado absolutamente, Ujú. pero el buque más poderoso era la Independencia. De hecho era la nave Almiranta, Ujú. ya de la Armada peruana. Y la Independencia es comandada por Juan Guillermo Moore. Uno comete el error, de hecho hay historiadores que cometen el error que le colocan Moore, con 2 O. El apellido Ujú. era Moore, con una sola. More, se escribe, Ah, pero se pronuncia Moore. Y claro, Juan More. Guillermo Moore, que el hombre que pierde el buque insignia de la Armada a Ah, mano no. de una goleta, que era uno de los buques más chicos de la escuadra. Goleta que se la quitamos a los españoles en la guerra contra España, la guerra naval. ¿Cómo se llamaba ¿Qué cosa? el caballero? Juan Guillermo Moore. Mire, vamos a buscarlo por aquí. Y Juan Guillermo Moore, bueno, la independencia se rinde, el combate en Punta Gruesa, cuando Condel lo lleva por los bajos de la costa, ya sé quién cae. Y de ahí lo empieza a agarrar a cañonazos, Ujú. ya arriba bandera. Fue tal la vergüenza que sintió Juan Guillermo Moore Ya. por lo que había sucedido, que fuera de que pide su baja, y se la dieron al tiro, de la Armada, se enlistó en el ejército. Ah, dijo, no quiero más con el mar. Dispuesto, no, a combatir y recuperar su honor. Ya. Y Juan Guillermo Moore es uno de los oficiales que muere combatiendo en la toma del Morro de Arica, Mira. como oficial de ejército en este momento. Y es de los que pelea hasta las últimas, de los que Ya. quedan en la plazoleta del Morro arriba, defendiéndose hasta el final, para recuperar el honor perdido por haber perdido el Para- buque más grande Sí, de la po. escuadra peruana. Mira. Por eso es que después de que pierden la independencia y después en octubre desaparece el Huáscar, digamos, o sea, pasa a manos chilenas, la campaña marítima se termina, o sea, queda Chile dueño del mar. Tiene el Cochrane, tiene el Blanco, y además ahora tiene el Huáscar. Entonces ya aquí queda ni la Unión ni la Pilcomayo, quedan como 3 barcos de madera más antiguos, era los restos que quedaron de la escuadra peruana. La escuadra boliviana no existía, aunque no lo crea, a pesar de que tenían la salida al mar y todo, Ya. no existía una escuadra No boliviana. había escuadra boliviana. No había Ya. escuadra boliviana. Mira. Eh, se me fue la idea. La otra efeméride, porque, como digo, el 21 de mayo es la que más se conoce, y las arengas de Prat, pero el 20 de mayo del año siguiente, de 1880, o sea, justo antes de que se cumpliera un año del combate naval de Iquique, muere en circunstancias bien trágicas el ministro de guerra en campaña, que es don Rafael Sotomayor Baeza, hermano del coronel general Emilio Sotomayor, que era uno de los comandantes del ejército chileno en la guerra. Pero ¿cuál es la gracia? Rafael Sotomayor, que hizo de todo en su vida, fue político, comerciante, pero las hizo todas. Fue intendente de Concepción, mira tú.
para que veas. Don Rafael se... Le faltó el monito y el organillo, nomás. Claro, decía un una amigo. cosa así. Era Un como amigo, circo sí. pobre. Ya, las hizo todas. Lo nombran ministro de... Era abogado y en su momento fue ministro de Hacienda y de repente de la nada termina como ministro de Guerra y Marina. Mm, Y le toca a él organizar la guerra y las campañas, las primeras campañas, sobre todo la campaña de Tarapacá, la organiza él. Y a pesar de que comúnmente los militares, sobre todo en esta época, tenían mucha bronca con los civiles, estos que iban a pelear como por casi espíritu aventurero, como José Francisco Vergara, que de hecho sucede a Sotomayor como ministro, les decían los cucalones. Te voy a explicar de dónde viene el término cucalón. Resulta que Sotomayor estaban cenando el 20 de mayo en el campamento de las Yaras, con el alto mando del ejército, y en mitad de la cena se para, camina 3 pasos y se desploma. buah, Y no lo recuperan más. Un mira. aneurisma. No alcanzó a cumplir los 60 años. Pero ¿cuál fue el tema? Sotomayor había dejado todo estipulado cómo debía desarrollarse la campaña, y ya estamos hablando ya de la campaña de Tacna y Arica. Ya. Y precisamente venía encima el combate de Tacna, la batalla de Tacna, que se da el 26 de mayo, se va a conmemorar este domingo, Mm, y que es la gran batalla de la Guerra del Pacífico. Muchas veces la gente se queda con Chorrillos y Miraflores, ujú. porque fueron los últimos combates y de ahí viene la entrada a Lima, y por la espectacularidad, por la cantidad de tropas que combaten, etcétera. Pero el punto de inflexión de la guerra se da en Tacna. De hecho, es el último combate en el que participan los bolivianos. Mm. Después de Tacna, el ejército boliviano cruzó el altiplano, cruzó el Titicaca, el Desaguadero, Sería todo. y quedaron los peruanos peleando solos contra los chilenos. Porque no, la derrota fue realmente extraordinaria. Un combate muy sangriento, relativamente corto, que de hecho Chile tiene varias pérdidas, entre ellos oficiales brillantes como Ricardo Santa Cruz, y entre otros. Pero la derrota moral que sufren ¿cómo es que se llama? Los bolivianos es tan grande, como te digo, que repasan el Desaguadero y no aparecen más. Ujú. A pesar de que con ellos la paz se firma después que con los peruanos. Ojo con eso. En el fondo se hace como una especie de alto al fuego nomás, pero no se firma la paz de inmediato. Oh, Porque de alguna manera igual abrigaba la esperanza de que Perú, por último, algo pudiera ganar terreno, ganar tiempo para ellos poder reforzarse y volver al ataque, pero al final no vuelven nunca. ya. Y Cortaron por lo sano. claro, exactamente. Yo dije ahora que a los civiles les decían cucalones. Ya. Y también al gorrito el salacot que llaman también, como gorrito safari, Sí, de los monos sí, animados, sí. ya, también le llamaban el cucalón. Ujú. Y mucha gente pensaba que el término cucalón era porque como este gorrito de corcho lo usaban mucho los civiles, el gorrito se llamaba cucalón y por eso le pusieron cucalón a los civiles. Pero resulta que cucalón, en realidad, al revés, por estos civiles le pusieron cucalón al gorro, y cucalón es un apellido. Ah, mire. Tiene que ver con Benigno Cucalón, que era un joven aristócrata limeño que se embarca como uno de estos tantos civiles, porque en Perú también se dio esto de que muchos civiles se sumaron al conflicto, se embarca en el Huáscar. Y en algún momento, en una de las tantas huidas, porque el Huáscar era muy maniobrero, muy rápido, entonces esquivaba fácilmente a la escuadra chilena. En una de las tantas maniobras en que aparece, si mal no me acuerdo, creo que es el Cochrane, en algún momento se encuentran con el Huáscar y el Huáscar aprieta cachete. El Huáscar tenía unos portalones que se abatían o se cerraban dependiendo de si querías tener a la mano los cañones y todo. Cuento corto que un día el joven Cucalón estaba escaramado en el portalón mirando lontananza y aparece el Huáscar, y como había que abatir esto para que la torreta de cañones del Huáscar quedara operativa, abaten la cuestión sin darse cuenta que está Cucalón encaramado arriba de la portalones. Al agua. Y pobre Cucalón cayó al agua y no lo pudieron rescatar porque había que salir apretando cachete. Entonces, no, como es en el campo, por una yegua no se para la trilla. Claro. Y ahí quedó el pobre Benigno Cucalón.
Y quedó su nombre asociado a estos Quedó, civiles que se meten a estorbar, según los uniformados, se meten a claro, estorbar en la porque no guerra. tienen conocimiento y Porque no, entonces, claro, si no entonces. ayuda, estorba. Exacto. Y por eso es que después también los chilenos empezaron a hablar de los cucalones cuando Claro, hablaban de los civiles. de los civiles que andaban metidos en la guerra, que al final, si no tienen formación militar, están estorbando. Claro, pero sí hay que destacar, como te digo, la acción de varios civiles. De hecho, para que estamos con cosas, si tú Ujú. miras las fuerzas antes de la guerra, el ejército chileno, en cuanto a tropas de línea, como ejército de Chile propiamente tal, antes de la guerra, estamos hablando que no tenía más de 2.500 hombres. Y a eso súmale a unos 2.000 más que eran las tropas que estaban acantonadas acá en la frontera, porque todavía estábamos con el tema de la ocupación de la Araucanía. Ya, 5.000 hombres. Pero resulta que al final de la guerra hubo casi más de 30.000 movilizados. Mm, Y esa movilización son los civiles. Y mucho tiene que ver con el 21 de mayo. Porque la guerra no es popular al principio, comúnmente. Lo mismo pasó con la guerra de la Confederación Perú-Boliviana. ujú, De hecho, eso le costó la vida a Portales, la impopularidad de la guerra. Porque los mm. enemigos de Portales se encargaron de decir de que era un capricho de él, que por eso estábamos yendo a la guerra, que en realidad Santa Cruz no era malo, no era mala gente ni quería conquistar Chile, sino que no, Portales se le metió en la cabeza que tenemos que pelear contra ellos. Mira. Y después de la muerte de Portales, viene este cambio de switch y decir, parece que Portales tenía razón. Uy. Bueno, en el caso de la guerra del Pacífico pasa. La guerra del Pacífico estalla por petición de los ciudadanos de Valparaíso. La única ciudad en Ujú. Chile que en su momento dijo tenemos que ir a la guerra fue Valparaíso. Y menciono honroso obviamente Antofagasta, que pertenecía a Bolivia, pero de 6.000 habitantes que tenía Antofagasta, 5.500 eran chilenos. Ah, Entonces era, bueno, ahora estamos al revés. claro, ahora es al Ahora revés. quedan como 5.500 chilenos en Claro, Antofagasta, eso sí. claro. Son los mismos. El resto es lo mismo Son los mismos, y claro. ahora no. El resto no son No chilenos. son chilenos, claro. Antonio Cucalón, llamábase este adjunto civil peruano. ¿Eh? Dice aquí, don Antonio tenía que ser más encima. Claro, me acordé de un amigo, ¿no? Medio Sí, gallego, sí. sí. Don Antonio Cucalón, En otro libro aparece como Benigno Cucalón. ¿sí? Sí, Ya. Aquí sí. dice que es don Antonio. Pero bueno, Pero la historia es la misma. Él te cuenta ahí que se mandó abajo del Huáscar. posteriormente dice, civiles connotados usarían un sombrero llamado salacot, Exacto. por lo que a este se le llamó Cucalón. Cucalón. Y en el caso, por eso, y esto, o sea, imagínate, este fue un caso en Perú Claro. y se transmitió, y en Chile también se hablaba de los cucalones. A José Francisco Vergara lo acusaban siempre de cucalón. Ujú. Ese es el mismo José Francisco Vergara, fundador de Viña del Mar, Ah, mira. dueño de la Quinta Vergara. El de la Quinta El de Vergara, la po. Quinta Vergara era la Claro. casa patronal que tenía esta hacienda, esta hacienda de Viña del Mar, Ujú. y que él la dona para construir una ciudad balneario en 1874. Hace poquito fue el Mira. aniversario de los 150 años de Viña del Mar, para que vea usted. Muy bien. Y vamos ¿Cómo es la enlazando cosa? porque tú sabes que obviamente no podemos dejar fuera a Los Ángeles. Sí, pues, Los Ángeles siempre. tiene una participación bien destacada en la Guerra del Pacífico como ciudad. Bueno, como decía yo, Valparaíso es la primera ciudad que dice vamos a la guerra. Y después del 21 de mayo y de una columna que publica en el diario Ferrocarril Benjamín Vicuña Maquena, que le titula Hablemos un poco de Iquique, y donde hace una arenga extraordinaria, Mm. que es la que inflama, más una arenga que se manda él en un mitin en Santiago, Con las inflamaciones claro, mismas. y haciendo un llamado a la ciudadanía, cuando dice en el palacio y en la choza, en la ciudad y en la aldea, en los campos y la cordillera, chilenos a las armas. Eso. Uy. Y la gente agarró vuelo, Agarró y pava. viene todo un reclutamiento, un enganche, digamos, de Ujú. los civiles, de la población civil, que Entusiasmado. corre a enlistarse en los distintos batallones. Ahí Ujú. nace, por ejemplo, acá en la zona teníamos el regimiento Lautaro, con destacados oficiales, muchos oriundos de acá, como Eulogio Robles Pinochet y otros, eh, comandado por Orocimbo Barbosa, por eso por años el regimiento acá se llamó Orocimbo Barbosa, como patronímico. Pero además se funda otro batallón más, que es el Batallón Los Ángeles, que es de Mish. 1880, precisamente por este entusiasmo nacional que se provoca por la gesta de Prat. Ujú. En Curicó, por ejemplo, imagínate un niñito, en ese tiempo ha tenido 14 años, una cosa así, un poquito más, 15 años,
hijo de padre desconocido, cuya madre era de apellido Martínez, Ujú. y que todo el mundo jura de guata que él se llama Luis Cruz Martínez, y que Cruz es su primer apellido, pero Cruz es su Ya. segundo nombre, Ah, porque no se sabe quién mira. es el padre de Luis Cruz Martínez. Entonces su apellido es Martínez, no es Cruz Ya, Martínez. ya. Porque Mira, como siempre a todos se los menciona con los dos claro, apellidos, la claro. gente piensa que Cruz Martínez son sus apellidos. No, Ya. Cruz es su segundo nombre. Ah, mira. Y Martínez es su apellido por su madre, doña Manuela Martínez. O sea, debió ser así como Martínez Martínez. Una cosa así. Ya. Bueno, Luis Cruz Martínez abandona los estudios, abandona el colegio y parte a enrolarse a raíz de los sucesos de Iquique. Y el llamado, mira tú. Y como él, mucha gente. Acá, hace un par de semanas hablamos de anécdotas, perdón, de efemería angelina, y mencionamos que existe este eh, monolito que hay en el cementerio general. Si usted tiene la oportunidad de ir y verlo, hay muchos nombres, faltan muchos también, pero hay muchos nombres de los oficiales, sobre todo, claro, José Ríos, que era pariente de Víctor Ríos Ruiz, Ujú. emparentado con la familia Ríos, Bernardo Necochea, que es uno de los supervivientes de la batalla de Tarapacá, donde se salvó de milagro, eh, los hermanos Garretón, Silva Arriagá, son todos oficiales que nacen acá en Los Ángeles. Ujú. Si uno mira las calles de la población, Pedro Lagos, se llama Pedro Lagos por don Pedro Lagos Marchand, que es el héroe de la toma del Morro de Arica, y que además es uno de los organizadores del ejército. Que esa es una pega que muy poco se estudia. En algún momento no se queda con esta cuestión más heroica de haber dirigido la toma del Morro, pero Pedro Lagos es el cerebro, junto con Baquedano, que organizan, y con Sotomayor, organizan el ejército Ujú. chileno. Y todos los nombres de esas callecitas, Ricardo Castro, Luis Soto, son oficiales de la Guerra del Pacífico. Mira, Pueblo Nuevo, Baquedano, Condel, claro. Lynch. Patricio Lynch fue el último virrey del Perú, decían ¿Qué le los mismos parece? peruanos. Porque cuando él se conquista Lima, él se transforma en el jefe del gobierno provisional en Lima y se instala en el Palacio de los Virreyes. No, Y por eso, incluso entre los peruanos, hablan de el último virrey del Perú. ¿qué le parece? Y estuvo varios años en el cargo, hasta que ya se normaliza la situación, termina la guerra. Si uno mira la mitad de la guerra en temporalidad, fue guerrillas nomás. Los grandes combates se dan hasta Chorrillo y Miraflores en 1881. Y después en 1883 hasta Huamachuco ya son combates menores, pero que no dejan de tener un asidero bastante interesante. Fíjate que, como siempre recomendamos libros, Claro. literatura de la Guerra del Pacífico hay un montón. Entre ellos, por ejemplo, si lo quiere ver como más novelado, los libros de Guillermo Parvex, que son extraordinarios. El Ujú. adiós al séptimo de línea, ni decir. Pero cuesta encontrarlo, pero se pilla. Lo puede encontrar en internet o en librerías antiguas. Hay un libro que hizo el Ejército de Chile, que lo hizo el teniente coronel Sergio López Rubio, el año 83, que se Ujú. llama Expedición Arequipa-Puno y Paz de Ancón, que es un libro no muy largo, pero muy bien documentado, que cuenta toda la historia de la guerra después de Huamachuco, que se supone que el último era en combate, el 10 de julio Ujú. de 1883. De hecho, la calle 10 de julio no se llama 10 de julio por el combate de la Concepción, se llama 10 de julio por la batalla de Huamachuco, Ah, que fue al ¿ves? año siguiente, Sí, porque 1883. habitualmente es 10 de julio nomás y listo. Y hay gente que piensa que es por 9 y 10 de julio de 1882 el combate de la Concepción. Más bien porque tienen que ir a buscar un repuesto para el auto, También. pero Pero la gente que algo cacha ya. dice, piensan que es por eso, no, es por Huamachuco, que es el último gran combate. Pero quedan un montón de expediciones en la sierra peruana, y de hecho el último combate probablemente tal es el combate de Pachía, que se da a fines de Mish. 1883. Por lo tanto, este libro, si tiene posibilidad, búsquelo, léalo, es extraordinario, es una obra muy bien hecha, muy bien documentada, muy ameno de leer. Incluso Ujú. el teniente coronel López hace muchas semblanzas de personaje. Eh, por ejemplo, había uno que era apellido Canavaro, parece. Sí, parece que era Canavaro, pero no estoy seguro. Que era Mm. un cubano exiliado que había participado en los intentos independentistas en Cuba, eh, y llega a pelear y pelea por el ejército chileno, o sea, perdón, por el ejército peruano,
y se transforma en uno de los héroes de esta etapa final de cómo es que se llama de la guerra. Bueno, ni decir la figura de Andrea Belino Cáceres, por el lado chileno, el capitán Matías López, que era un viejito, tenía como 70 años el capitán López, y él es uno de los que muere en Pachía, es uno de las últimas víctimas del conflicto. Mira, ahí sí Así que que, me, sí, no sé, por eso hay me desayuno. mucho material, hay que saber buscar nomás y está en la mano, está al acceso, así que si te interesa no solo leer novelas, sino además leer historia más novelada y más entretenida, yo recomiendo 100% este libro que es el Expedición Arequipa Puno y Paz de Ancón, se llama, de el teniente coronel Sergio López Rubio. Súper. Mire, un recorrido por la historia, un paseo por la historia mire, eso de aprenderse de memoria los lugares, los nombres, las fechas. No, pues aquí es más entretenido, pues, ¿eh? Y usted Sí, va teniendo estos datos, los repasa, los vuelve atrás, escucha de nuevo y los va buscando. claro, ¿Ah? después lo puedo usar para lucirse, entonces, Además, claro, claro, esto sirve para que usted vaya a una fiesta y le dice, ¿a qué claro, no sabes lo que pasó en tal parte, no? claro, No, de no vas a repente conquistar a nadie, no importa, no, pero... no creas Hassan ¿Sí? Mendoza, sí, Ah, sí. no, sí, Ah, no me no, digas. sí, No, oye, pero es que ahí ya usted tiene que sacar saber otras datos. artes más. Sí, no, Saca la guitarra. sí, también, Y sacamos la no hay guitarra, lado, claro, la hacemos cantar. No, claro. pero, oye, déjate de cosas, sí, sí, también de repente ¿Sí? llegar sobre Ah, todo cuando uno es feo y no tenéis mayores ya, atributos, ya. Tiene llegar con su. datos curiosos y Ah, cuestiones funciona. ya. Así que tome Mire, nota. vamos a hacerle caso entonces, a ver si ahí le cuento después. Muchas gracias, Alejandro, nuestro profesor de historia, que nos ha entregado un apasionante capítulo más de la historia, en este caso la historia de Chile y lo que rodea a nuestro mes del mar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Hassan. Cuídense todos, Gracias, nos vemos la Alejandro. próxima Sí, semana. sobre todo y vacúnense, por Sí, favor, vacúnense. vacúnense, sí. Sí, sí, sí. Están Ya. vacunando en la Plaza Pinto, así que ¿No diga? sí, sí, Ah, está qué el bueno. vacunatorio Vamos móvil al ahí. tiro, entonces Vaya nomás, aprovechamos. sí. Sí. Gracias. Chao, chao.